tiene tres ramos, ¿verdad? Va a tener al nervio oftálico, al nervio maxilar, mandibular. Este par craneal es un nervio mixto. ¿Por qué mixto? Porque va a tener raíces motoras que van específicamente a los músculos de la masticación. Quiere decir al temporal, macetero, delimoideo interno, delimoideo externo. Y ramas sensitivas que se van a encargar de inervar a toda la región de la cabeza, cara y parte de la mucosa de la cavidad oral. Entonces, a partir de sus tres raíces nerviosas, vamos a dar la inervación sensitiva de casi todo lo que es la cabeza, la cara. La raíz motora, de toda la función motora de los nervios de la expresión facial, nos da el nervio facial. Y la sensitiva nos la va a dar el trigémino. El único lugar que el trigémino no inerva es el ángulo de la mandíbula, o también llamado código. Entonces el ángulo sí es inervado por el facial. Y aparte de eso, el nervio facial en el ángulo de la mandíbula se hace anterior, igual que la arteria. Entonces eso es una característica del trigémino. El trigémino, como ustedes recordarán, nace de la cara lateral del puente. Es de los pares craneales que nacen en el puente. Entonces el trigémino lo vemos emerger en la cara lateral del puente por medio de dos raíces. Una raíz sensitiva que es grande y voluminosa y una raíz motora que es pequeña. Entonces, al tener dos raíces es un nervio sensitivo motor. Como vamos a ver más adelante, la única raíz que se considera sensitivo motora es la raíz del nervio mandibular. Pero no es que esa raíz sea mixta, sino que a ella la acompaña la raíz motora del trigémino. Entonces, el origen aparente, ¿sí?, es la única que es sensitivo motora, que es motora al final, pero porque la raíz motora que sale desde el puente sale con el nervio mandibular. ¿Sí está ahí? Déjelo. Entonces es que sale con el nervio mandibular. Solo es una raíz la que sale ahí y sale por el agujero oval. Déjalo ahí. A ver, ¿quiénes fueron los que fueron antes? ¿Yo qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No tengo 11. Ok, 11, ¿verdad? Ustedes 11 me den 2 vueltas corriendo del parqueo. Ellos tres, ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes me deben 5. 5 vueltas corriendo del parqueo. Entonces, este nervio, al ser un nervio sensitivo y motor, tiene que tener un ganglio, ¿verdad? Cuando los nervios son sensitivos, siempre van a tener un ganglio. Y en este caso, el origen real de nuestro nervio trigémino va a tener un origen sensitivo y va a tener un origen motor. El origen real es en un ganglio que se llama ganglio de Gasser o ganglio trigeminal.
El ganglio de Gasser lo vamos a encontrar ubicado en la porción petrosa del hueso temporal, en una fosita que se forma en el hueso temporal, que se llama fosa gasseriana o fosa de Meckel, o cavidad trigeminal de Meckel. A ese nivel vamos a encontrar al ganglio sensitivo. A partir del ganglio de Gasser se forman las tres ramas sensitivas del trigémino: oftálmico, maxilar y mandibular. A diferencia de los otros pares craneales que hemos estudiado, este tiene ramos colaterales, tiene ramos terminales, y de los terminales tenemos colaterales terminales, y de los colaterales colaterales y terminales, lo que lo hace un nervio muy grande, muy amplio, por la cantidad de estructuras que debe para nacer. Entonces el ganglio del trigémino es una masa del tejido nervioso que va a estar ubicado sobre la porción petrosa por debajo de la dura madre. Entre la dura madre y la aracnoides vamos a encontrar ubicado a nuestro ganglio trigeminal. Es importante conocer su ubicación porque puede explicar algunas veces algunas patologías o algunas anomalías que podemos encontrar. El ganglio trigeminal va a tener dos caras, una cara superior, una cara inferior, y va a tener tres bordes, dos bordes, uno anterior y un posterior. Si ustedes ponen atención, la ubicación de nuestro ganglio, solo una de sus raíces va a acompañar a los otros que hemos estudiado, al motor ocular común, al troquear y a las luces, solo la rama oftálmica. Si, como hacía ahorita, ¿cómo se llama? Ken. Cuando nosotros buscamos las raíces del trigémino, podemos hacerlo con 3 dedos, ¿verdad? Ya sea que lo pongamos así, uno al maxilar, uno a la mandíbula y uno para la cavidad orbitaria y la frente, porque uno de los nervios que va a depender de ahí va a ser el frontal. Entonces nosotros vemos la ubicación y podemos más o menos conocer su trayecto. El trayecto es importante porque nos puede servir en algún momento para ubicarlo, pero más importante en él van a ser sus relaciones y van a ser las conexiones que pueden haber. De las raíces nerviosas del trigémino vamos a tener conexión con el motor ocular común, vamos a tener una conexión con el troclear, con el plexo carotidio, y vamos a tener una conexión con el nervio tensor del tímpano. Entonces esas sinapsis que hacen su recorrido son importantes. La cara superior va a estar cubierta por la dura madre, la cara inferior, lo importante de la cara inferior es que en la cara inferior vamos a encontrar a la raíz motora del trigémino. Esa raíz motora, cuando el nervio sale del puente, inicialmente va a ser medial. Conforme van llegando a la fosa gasseriana, se hace inferior y se hace lateral. Y va a salir, como les decía, acompañando al nervio mandibular por el agujero oval. Entonces el nervio mandibular sale por el agujero oval y a él lo acompaña su rama motora. Como vamos a ver después, de ese nervio mandibular hay una rama recurrente que se regresa. Y se regresa por un agujero que está atrás del oval, que era el agujero espinoso o redondo menor. Entonces, esas son cosas importantes que tenemos que recordar en él. Cuando el nervio sale del puente y llega a la porción petrosa del hueso temporal, lo hace a través de una escotadura que tiene el temporal, y encima a esa escotadura la cierra la tienda del cerebelo. Entonces hacen un canal, y por ese canal va a pasar nuestro nervio trigémino. Entonces cuando sale del puente es como un listón aplanado, y cuando llega a la fosa gasseriana se convierte en una estructura triangular, piramidal plexiforme, dice nuestro libro. Se convierte en una estructura piramidal plexiforme, o sea, tiene una forma de un triángulo. Y por la forma que va a tener, se va a llamar plexo triangular. O sea, al final de la
donde acaba de salir nuestro trigémino, a la porción petrosa y se convierte como una pirámide, se va a llamar plexo piramidal. El borde posterior de nuestro ganglio es cóncavo y se continúa con el nervio. Del borde anterolateral nacen sus tres raíces: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces nosotros ya describimos el origen aparente de nuestro nervio trigémino. El origen aparente va a ser la cara lateral del puente, ¿verdad? Ya describimos el origen real de las ramas sensitivas del nervio trigémino. Dijimos que era el ganglio de Gasa, el ganglio gaseriano. Ahora las fibras que forman la raíz sensitiva que llega al ganglio de Gasa van a nacer de un núcleo que es el núcleo motor somático del trigémino. De este núcleo motor somático del trigémino nacen las fibras nerviosas sensitivas que se dirigen al ganglio. En el libro tomamos como origen real sensitivo al ganglio de Gasa, pero tiene que tener un origen dentro, ¿verdad?, del núcleo. O sea, las raíces nerviosas se forman en el ganglio, las tres ramas terminales. ¿Qué dijo que formaba el núcleo motor somático del trigémino? ¿Cuál? ¿Qué dijo que formaba? Esas forman la raíz sensitiva. Ahora, las raíces motoras del nervio trigémino son fáciles de recordar. Porque a quienes inerva, dije yo al inicio de la clase, el nervio trigémino. ¿A qué músculos? Macetero. Los músculos de la masticación. Entonces los núcleos del trigémino se van a llamar núcleos masticadores. Entonces vamos a tener dos núcleos masticadores. Los núcleos masticadores principales y accesorios. Entonces dentro de la formación reticular de la sustancia gris del puente, vamos a encontrar a los núcleos masticadores principales del trigémino. Y un poquito más arriba, ya cercano a lo que se convierte en mesencéfalo, vamos a tener al núcleo accesorio. En los cortes que nosotros hicimos cuando estudiamos el puente, no los llamábamos como núcleos masticadores, sino que el núcleo espinal del nervio trigémino y el tracto espinal del nervio trigémino. Pero me parece que es más fácil si lo recordamos como núcleos masticadores, que también es correcto, ¿verdad? Pero el nombre lo reciben por la función que van a tener. En esta imagen podemos ver la ubicación del núcleo masticador principal y el núcleo masticador accesorio estaría un poco más arriba, más cercano a lo que va a ser el mesencéfalo. Entonces, si ustedes se recuerdan, yo les dije, apréndanse el dibujito porque nos sirve bastante. Y sí es bien importante para poder recordar orígenes aparentes y ubicación de algunas estructuras. Entonces, sus raíces parten de la cara lateral del puente. Una raíz sensitiva bien grandota y una raíz motora pequeñita, ¿verdad? Bueno. ¿Hasta dónde vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, después de que sale del puente, el nervio trigémino se dirige hacia la línea media sobre el hueso, por debajo de la dura madre. Va a llegar a la porción petrosa del hueso temporal y la va a atravesar por ese canal que yo les mencionaba, que estaría a este nivel. Tenemos una pequeña escotadura en la porción petrosa y a esa la cubre la tienda del cerebelo. Entonces llega a la fosa gaseriana. De la fosa gaseriana va a tener tres diferentes recorridos, porque una rama sale por el oval, otra sale por el redondo mayor y la otra sale por la hendidura senoidal. B1, que es el nervio oftálmico, B2 es maxilar, B3 es mandibular. Entonces B1, que es el oftálmico, va a acompañar al tercero, cuarto y sexto par craneal en la hendidura esfenoidal y va a pasar por el seno cavernoso en diferentes ubicaciones, pero van a ir acompañando a los otros pares craneales. En ese nivel, nuestro nervio, pues como les mencionaba, siempre va a ir por debajo de la dura madre. Cuando llega a la
a la fosa gaseriana, entonces se abre, se forma una estructura piramidal plexiforme. Plexiforme quiere decir como una red. Es como una red amplia, abierta, y esa estructura triangular es lo que vamos a llamar como plexo triangular. Después, el recorrido pues va a ser diferente para sus tres ramas, ¿verdad? Pero, como podemos ver acá, hacia afuera va a ir acompañado del abducens, del troquial y del motor ocular común. Va a pasar por dentro de lo que va a ser la arteria carótida interna y de la arteria oftálmica. Lo más importante en este nervio van a ser sus raíces, ¿verdad? Sus ramos terminales. Porque como les mencionaba, a cada una de ellas le vamos a agregar colaterales y terminales. La raíz motora del nervio trigémino, que es esta pequeña que vemos acá, cuando nace medial, se hace posterior al ganglio y acompaña en su salida al nervio mandibular. Por eso les mencionaba, el nervio mandibular es el único sensitivo motor. Pero no es que él sea sensitivo motor, sino que ahí lo acompaña la rama motora del trigémino. Entonces salen por el agujero oval y llegan a sus áreas de inervación, que ya los vamos a ver ahorita cuando hablemos de cada una de las ramas. Entonces al final nos va a dar tres ramos nerviosos principales: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Del primero que vamos a platicar va a ser del nervio oftálmico. Este es un ramo nervioso puramente sensitivo. Es sensitivo y nace de la porción anteromedial del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Este viaja pegado a la pared del seno cavernoso y se divide en sus ramos terminales. Entonces, la primera rama del trigémino, B1, es sensitivo, sale de la cavidad craneana por la fisura orbitaria y se dirige a la órbita del ojo. En su recorrido nos va a dar ramos colaterales y nos va a dar ramos terminales. Los ramos terminales del nervio oftálmico van a ser el nervio nasociliar o nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Esos son los terminales, ¿verdad? Y nos va a dar ramos colaterales. En su recorrido, el nervio oftálmico nos va a dar un ramo comunicante para el plexo carotídeo interno, para el nervio troquial y para el nervio motor ocular común. Entonces, dentro de sus colaterales va a tener ramos comunicantes. ¿Aló? Sí. Bien, bien, gracias. Yo no lo podía ver. Él se llama Gonzalo Alvarado. 83 años. Está en San Cristóbal. Vaya, déjenme hablar con el hijo, porque es el que lo va a llamar. Vaya, muchas gracias. Y ¿viste lo que me puso ahora? En 42, poniendo el mejor que era el bicameral. Él dice que tiene espacio ahorita si lo querés llevar. ¿Ah? Entonces lo vamos por acá para que sea ahorita.
Sí, tú le decís que sos el paciente comandante de Torrelea, preguntas por el licenciado Miranda. Sí, ustedes te van a hacer el espacio ahorita. Va, órale. Pues sí, entonces tiene ramos comunicantes para el plexo carotídeo, para el troclear y el oculomotor. Y tiene ramos colaterales que van a ser ramos meningios. Uno de esos ramos meningios se va a llamar ramo tentorial o nervio recurrente de Arnold. Sale por el agujero, sale por la hendidura, pero se llaman recurrentes porque regresan sobre su mismo recorrido, por eso se llaman recurrentes. Este recurrente de Arnold se une posteriormente a lo que va a ser el nervio troclear. En el seno cavernoso, el nervio oftálmico se divide entonces en sus tres ramos terminales: naso ciliar, nervio frontal y nervio lagrimal. Pero yo le dije que era el menisco o recurrente de Arnold. Ajá, y los comunicantes. El nervio nasociliar o nervio nasal, este entra a la órbita por la hendidura esfenoidal, pasa por la porción más ancha de la hendidura esfenoidal, la fisura orbitaria, pasa por dentro del anillo de zinc, acompaña en su recorrido a la arteria oftálmica, viaja sobre el borde inferior del músculo oblicuo superior y penetra en el agujero etmoidal. Va acompañado de la arteria etmoidal. Entonces penetra en el agujero etmoidal anterior. Entonces el nervio nasociliar va al final a dividirse en dos ramos terminales: el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. Entonces el nervio nasociliar o nasal se divide en etmoidal anterior y nervio infratroclear. Si ustedes se recuerdan, el músculo oblicuo superior tiene hay una fosita acá, que es la fosa de la trópila, ¿verdad? En el hueso occipital, porque es hacia donde hace palanca el nervio oblicuo superior. Entonces, en este caso, este nervio pasa por debajo de la trópila. De las otras ramas del nervio oftálmico, hay uno que pasa por encima de la trópila y se van a conectar los dos. Pero ahorita vamos a ver a estos dos. Entonces, el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. El nervio nasociliar también va a dar ramos colaterales. Va a dar un ramo comunicante, que va a ser este que ven acá, un ramo comunicante para el ganglio ciliar. Entonces, de los colaterales del naso ciliar, tenemos un ramo comunicante para el ganglio ciliar. Vamos a tener a los nervios ciliares largos, que son estos dos que vemos acá, a los nervios ciliares largos, y al nervio etmoidal posterior. El nervio etmoidal posterior va a penetrar por el agujero etmoidal posterior y se distribuye en las semillas de los senos etmoidales, de los senos paranasales etmoidales. Entonces el nervio etmoidal posterior penetra el agujero etmoidal posterior y se encarga de inervar a los senos paranasales etmoidales. Eso es parte de lo importante que podría ser este nerviecito. Una pregunta, ¿sería el esmoides? Es que en la diapo leí esfenoides. No me confundí por eso. Las semicelvías etmoidales Okay. posteriores. ¿Se acuerdan que las semicelvías etmoidales cuando se cierran forman senos, verdad? Ah, Ok. ah, Los ramos terminales, pues teníamos el etmoidal anterior, va acompañado por la arteria etmoidal anterior, recorren el conducto etmoidal, penetran por ese orificio a la cavidad nasal, y en la cavidad nasal, este nervio etmoidal anterior se va a dividir en dos.
un nervio nasal interno que se encarga de inervar a las estructuras del tabique nasal, y un ramo nasal externo que desciende por los surcos que tenemos en los cornetes y se encarga de inervar la región del vértice de la nariz. Entonces el nervio etmoidal anterior va a atravesar el agujero etmoidal acompañado de la arteria, entra a la cavidad nasal y se divide en dos, un lateral y un nasal interno y un nasal externo. El interno inerva el tabique de la nariz y el externo inerva las paredes laterales de las fosas nasales y la punta de la nariz, el vértice de la nariz. El infratroclear pasa por debajo de la tróclea del músculo oblicuo superior y da ramos ascendentes para la piel del entrecejo, ramos ascendentes para la piel del entrecejo y ramos descendentes para las vías lagrimales. Entonces el nervio infratroclear va a dar inervación del entrecejo y de las vías lagrimales y se encarga de inervar también a la base de la nariz. ¿Qué anda viendo? Uno de los Bryans, ¿ah? Está poniendo a funcionar el nervio. Muy bien, muy bien. Es el grupo de los Bryans. La siguiente rama terminal del oftálmico es el nervio frontal. Este penetra por la porción media de la fisura orbitaria superior, pasa por fuera del anillo de zinc y se va a dividir en dos nervios: un nervio supraorbitario y un nervio supratroclear. El otro era infratroclear, este es supratroclear. Entonces el frontal nos va a dar un nervio supraorbitario y un nervio supratroclear. El supraorbitario o nervio frontal externo sale de la órbita por la escotadura supraorbitaria. Recuerden que hay una escotadura. Entonces este sale por la escotadura supraorbitario y se va a encargar de inervar al músculo frontal y a los tejidos de la región por arriba del arco superciliar. Hay el nervio supratroclear. Lo importante del nervio supratroclear es que pasa por encima de la tróclea, pero va a tener una comunicación, van a hacer un asa. Van a hacer una asa, en este caso no sería anastomótica porque no son arterias, como una sinapsis entre nervios. Va a ser un asa entre el supratroclear y el infratroclear. Y van a encargarse o van a viajar por encima también del músculo oblicuo superior. Entonces lo importante de estos dos: uno sale por la escotadura supraorbitaria, inerva los tejidos de la región frontal, y el otro pasa por encima de la tróclea y hace una conexión o una comunicación con el infratroclear. Muchas partes de los recorridos no son importantes, bueno, tal vez sí son importantes, pero memorizarlas por completo está cañón, ¿verdad? Tal vez si tuviéramos al libro abierto lo podríamos hacer, pero no. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en los más importantes o en los que hagamos énfasis. La tercera rama terminal es el nervio lagrimal. Ese también atraviesa la fisura orbitaria superior, viaja acompañando al músculo recto lateral y se va a ramificar para inervar a la glándula lagrimal y a la parte superior del párpado superior. Entonces el nervio lagrimal inerva la glándula lagrimal y al párpado superior. Este nervio lagrimal hace una conexión o una comunicación con el nervio troclear, que no es una comunicación constante, es una comunicación inconstante. También puede hacer una conexión
con el nervio cigomático, que es una rama del nervio maxilar. Entonces el lagrimal se puede conectar con el troclear o con el cigomático. Cuando se unen al cigomático, van a formar unos ramos nerviosos que se llaman cigomático-temporales. Pero no es constante, ¿verdad? Son conexiones inconstantes. Entonces, cuando se unen al cigomático, formamos al ramo cigomático-temporal. Nervio lagrimal. Preguntas hasta dónde vamos, regresamos. Voy muy rápido. No, ¿verdad? So, si me gustan muchachos. Pregunta. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. Y supraorbitario tenía como ramos y había uno lateral, dijo, uno medial, pero ya no vi el otro. ¿Eran los dos o tres? No. Está como ahí. Solo dos. Dos. Ok. Yo igual. Dijo el anillo de zinc, pero ¿qué lo forma, digamos? El anillo de zinc es una estructura cartilaginosa fibrosa de la que nacen los músculos extrínsecos del ojo, menos el oblicuo. O sea, el anillo de zinc es como un anillito blanco, tendinoso, y de ahí nacen los rectos. El recto superior, medial y lateral nacen del anillo de zinc, igual que el oblicuo superior. El oblicuo inferior no, es el único que no nace del anillo de zinc. Es una estructura redondita, por eso se llama anillo. La segunda rama del nervio trigémino, o B2, es el nervio maxilar. Este es puramente sensitivo. Se desprende el borde anterolateral del ganglio trigeminal y va lateral al nervio oftálmico. En su recorrido, después de salir del ganglio trigeminal, sale por el agujero redondo mayor y llega a la fosa infratemporal y llega al surco infraorbitario. Entonces, el trayecto sale del ganglio, atraviesa el agujero redondo mayor, llega a la fosa infratemporal y ahí cambia de nombre a infraorbitario, llega al conducto infraorbitario. ¿Se acuerdan ustedes que primero llega al canal infraorbitario? Después el canal se convierte en conducto infraorbitario y termina saliendo aquí, llamándose agujero o foramen infraorbitario, ¿verdad? Lo que pasa es que se abre en el piso de la órbita. Atrás un surco, después un canal y de último el agujero. Entonces, pasa por el surco infraorbitario, por el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. Y cuando sale el agujero infraorbitario, va a dar sus ramos terminales. Van a ser los ramos palpebrales, labiales y nasales. Entonces el nervio maxilar va a dar como ramos terminales los palpebrales, labiales y nasales. También este nervio en su recorrido nos va a dar ramos colaterales. Vamos a tener al primero, que va a ser el ramo meningio. El ramo meningio es un nervio intracraneal. O sea, no sale por el agujero, no lo da antes de salir por el agujero redondo mayor y se encarga de inervar a las meninges. Este nervio acompaña a la arteria meningia media y se encarga de inervar a las meninges. El segundo es el nervio cigomático. Su segundo colateral es el nervio cigomático, que como vimos podía hacer una conexión con una de las ramas del oftálmico, para que era el lagrimal. El nervio cigomático va a tener tres ramos: el cigomático facial, el cigomático temporal y su ramo comunicante.
El siguiente va a ser el nervio pterigo-palatino. El nervio pterigo-palatino también va a dar ramos. Va a dar ramos orbitarios, ramos nasales posteriores y superiores, al nervio nasopalatino, al nervio faríngeo, al palatino mayor y al palatino menor. Entonces el nervio pterigo-palatino es de los colaterales, que tiene más ramas colaterales también. De ahí tenemos ramos alveolares superiores y posteriores, que van a los alveolos dentarios, ¿verdad? Los ramos alveolares. Para dar un ramo alveolar superior medio, para los incisivos, y un ramo alveolar superior anterior. Entonces técnicamente el nervio maxilar se va a encargar de inervar a las raíces nerviosas de todos los alveolos dentarios, con esos ramos que tiene ahí. Entonces nuevamente lo mismo, tenemos a los ramos, parte de su recorrido, intracraneal acompañando la arteria meningia media, nervio cigomático con sus tres colaterales, cigomático facial, cigomático temporal y comunicante. De ahí el pterigo-palatino, que como vimos tenía varios colaterales. Tal vez estos sí me interesan, los que se desprenden del pterigo-palatino no tanto, no creo que los ponga, no me caen tan mal. Y tenemos sus ramos terminales, que yo he mencionado que era el nervio palpebral inferior, el nervio infraorbitario y los nervios labiales superiores. El nervio palpebral inferior inerva la piel de los párpados inferiores, la piel de la cara lateral de la nariz y la mucosa nasal de la misma región, de la cara lateral de la nariz. El nervio labial superior inerva, los tegmentos son los tejidos del labio superior, quiere decir piel, tejido celular subcutáneo. Esa región es inervada por el nervio labial superior. Esos son los tres ramos terminales que tiene entonces nuestro nervio maxilar, puramente sensitivo. Nervio mandibular. El nervio mandibular tiene un colateral y 7 terminales. El nervio mandibular es un nervio sensitivo motor, o sea, este sí tiene que ver con la motricidad de los músculos de la masticación. Es el resultado entonces de la unión de la raíz motora del trigémino y B3 del nervio mandibular. De este nervio se van a desprender, como les mencionaba, un colateral y 7 ramos terminales. El colateral, el único colateral, es el nervio recurrente meningio. Nervio recurrente meningio. Y los 7 terminales, el tronco temporobucal, el nervio temporal profundo medio, el temporo más eterino, el nervio dentario inferior, el nervio lingual, el nervio aurículo temporal y un tronco común para el periestapilino externo, el pterigoideo interno y músculo del martillo. Entonces aquí hay un colateral, 7 terminales. Ay, de los siguientes no es colateral. ¿Cuál es? Es terminal. ¿Solo ya aprendes un nombre? Solo. Hay que saber los 7 para saber qué es el Entonces aprendes de los 7 que sí son. ¿Ya? El nervio recurrente meningio. Se llama recurrente meningio porque regresa, ¿verdad?
¿Por dónde sale el nervio mandibular? Redondo menor. Por el agujero oval. Entonces el nervio mandibular sale por el agujero oval. Y este nervio recurrente meningio se regresa por el agujero redondo menor o agujero espinoso. Entonces regresa y se encarga de inervar a la dura madre. Inerva a la dura madre y acompaña en su recorrido también a la arteria meningia media. Entonces se llama nervio recurrente meningio porque regresa. Sale por el agujero oval, regresa por el agujero redondo menor o agujero espinoso, se encarga de inervar a la dura madre. Nervio recurrente meningio. Ramos terminales. El tronco temporobucal va a dar ramos. El primero que nos va a dar es el nervio temporal profundo anterior, que inerva al fascículo anterior del músculo temporal. Ese sí, ¿se acuerdan ustedes? Porque estudiaron anatomía del músculo de memoria. Ajá. Nervio temporal profundo anterior, inerva al músculo temporal. Nervio bucal, inerva la mucosa del carrillo de la boca, el ángulo aquí de la boca, a la encía, al surco vestibular de las molares y a la segunda premolar inferior. No me importa mucho porque si fuéramos odontólogos sí, pero nosotros no nos preocupa. El de arriba sí porque inerva el temporal, el músculo de la masticación. Pero no tanto. El tercero es el nervio temporal profundo medio, que inerva el fascículo medio del músculo temporal. Temporal profundo medio, inerva al fascículo medio del músculo temporal. El siguiente es el tronco temporomaceterino. Este va a dar dos ramos al nervio temporal profundo posterior, que inerva al fascículo posterior del músculo temporal. Al temporal profundo posterior inerva al fascículo profundo posterior del músculo temporal, y al nervio maceterino, que va a inervar al músculo macetero. Entonces ya encontramos la inervación de tres, porque había uno para el periestafilino y el perioideo interno, ¿verdad? Ya tenemos macetero, temporal. El siguiente es el nervio dentario inferior. Ese se dirige hacia la cara interna de la mandíbula, atraviesa el agujero dentario inferior, pero antes de hacerlo forma un nervio que se llama nervio miloioideo. ¿Se acuerdan ustedes que había un surco miloioideo donde se insertaba el músculo miloioideo? Entonces va a ir a inervar estas estructuras. Recorre el conducto dentario inferior, inerva a las molares y premolares inferiores, y a la altura de la primera premolar inferior se divide en dos ramas. Una interna, la rama incisiva, y otra externa, la rama mentoniana. Nervio del odontólogo. El otro es el nervio lingual. Ese, junto con el nervio dentario, penetran en el espacio perinomandibular. Se encarga de inervar a las glándulas sublinguales y submaxilares.
y a las encías, a la cara lingual de las encías de las piezas dentarias inferiores. Entonces es importante porque inerva a la sublingual y a la submaxilar, ¿sí? Nervio lingual. Y de ahí inerva piezas dentarias, ¿no? Esas no me preocupan. Después está el nervio aurículo-temporal. El nervio aurículo-temporal se forma a partir de dos ramas, una superior y otra inferior. Y cuando se forman estas dos ramas, hacen un espacio, hacen como un triangulito que es cerrado por la... que es cerrado por la vena maxilar. Entonces queda un espacio, un triangulito aquí, queda como un agujerito. Ese agujerito que queda ahí se le llama el espacio oval de Juvara. Es como ver un agujero de un botón. Por eso se le llama el ojal nervioso de Juvara, por la forma que tiene. Entonces, por el ojal nervioso de Juvara, lo que pasa es el nervio auriculotemporal. Este se encarga de inervar a la articulación temporomandibular y a la glándula parótida. Ahí inervamos a la otra glándula productora de saliva que encontramos en la mandíbula. Entonces, nervio auriculotemporal inerva articulación temporomandibular y a la glándula parótida. Y nos queda uno, ¿verdad? El tronco común. Del tronco común van a ser ramos para inervar al músculo pterigoideo interno, al periestafilino externo y al músculo del martillo. Entonces el tronco común inerva al otro músculo de la masticación, pterigoideo interno, periestafilino externo y el músculo del martillo. Y con eso terminan los ramos. ¿El martillo del oído? Sí. Siempre sí están cerca, pero... Se regresa. Como por el recorrido está cerca. Son ramos recurrentes, ¿no? Bueno, dentro de las patologías que nosotros podemos encontrar en el nervio trigémino, por la distribución que tiene, pueden ser muchas. Podemos tener las neuralgias del trigémino, que son un proceso infeccioso, inflamatorio, traumático o una hemorragia pueden provocar. Dependiendo de la altura a la que esto se dé, las manifestaciones son severas, ¿verdad? Imagínense ustedes, si es sensible, porque es el encargado de sensibilidad, la intensidad de dolor es bastante alta. Y si hacemos movimientos de hablar o masticar o comer, el dolor se incrementa por las funciones que el nervio trigémino tiene. Entonces la neuralgia del trigémino, yo he visto muy pocas, solo a una compañera de la otra sección que se retiró. Ella tenía una neuralgia del trigémino y por los medicamentos que tomaba se desmayaba o se ponía mal, por eso se retiró. Hasta el otro semestre vuelve a regresar, porque los medicamentos la tenían algo atarantada. Ya de por sí la mayoría aquí son atarantados, pero con dolor más todavía. La evaluación, pues ustedes ya la vieron en serio, ¿verdad? Ya la vieron en fisio, ya saben cómo evaluar el trigémino. Medicamentos que podemos usar cuando hay una neuralgia del trigémino, podemos usar anticonvulsivantes, ustedes son expertos en los anticonvulsivantes. Podemos usar gabapentina, pregabalina para tratar esa sintomatología, diazepam, clorazepam. Y al final de la presentación, esa presentación es tercero, cuarto y quinto par craneal, están estos cuadros, donde está el origen real, el origen aparente. ¿Lo pueden usar para estudiarlos? Sí. La cosa es que busquen la forma más sencilla de aprenderlos. Y hasta este tema entraría el segundo examen parcial, que sí está grande, muchachos. Preguntas directas no van a haber. ¿Qué? Solución múltiple, falso verdadero,
esquemas y una imagen. Pero imagen de qué, de Imágenes tengo un montón. Pero no pongas tus imágenes feas. Yo las pongo bonitas que no las imprimo. Las del libro. Posiblemente 3 opciones. ¿Ah? Posiblemente 3 opciones. ¿Ah? De reflexo. Los plexos son esquemas. Pero díganos más o menos como cuáles podrían venir porque Son dos plexos. braquial y cervical. Braquial. Y cervical, fijo. No, no, no. No, pero díganos en cuáles nos enfocamos. Mira, pues en el plexo braquial hay que estudiar el esquema y todo, ¿verdad? Toda la información del paso del canal de inclusión. Imágenes. Recuerden que el día del sábado dimos imágenes del bulbo olfatorio, dimos imágenes. Donde está el cuerpo calloso, el septo pelúcido, tálamo, hipotálamo, hipófisis, cutículo. ¿Verdad? De ahí teníamos. De los pares podemos poner imágenes. No, que usted ya entregó el examen, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Ya entregó el examen. No, ni lo he hecho hoy. Por eso díganos. Ahorita le damos. ¿Cuál? De todos. Solo eso díganos. ¿Quiénes votan por el 1? ¿Votan por el 1 o por el 2? 1 o 2 es a la suerte. 1. Entonces, ese va fijo.